¿Te compraste el nuevo Galaxy S25 Ultra y quieres sacarle el máximo a tu nuevo teléfono? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que ¡comencemos! Comencemos hablando de las nuevas funciones que trae el Galaxy S25 Ultra, y es que ahora en el botón lateral, cuando lo configures, vas a poder utilizar el sistema de Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, para que puedas utilizarlo para hacer múltiples comandos a la misma vez y que se pueda vincular con otras aplicaciones. Por ejemplo, le vas a poder pedir que te busque en línea los próximos juegos de algún equipo y que lo añada directamente a tu calendario. Veamos un ejemplo. Busca los juegos de Los Ángeles Lakers de las próximas 2 semanas y añádelos en mi calendario. Como puedes ver, ha añadido aquí directamente todos los juegos que estarán sucediendo durante las próximas semanas de Los Ángeles Lakers y estará añadiéndolo directamente a mi calendario. También vas a poder utilizar este sistema para hacer una búsqueda de restaurantes, por ejemplo, y que se lo puedas enviar directamente a tu amigo. Veamos un ejemplo. Busca restaurantes italianos cerca de aquí en Miami y envíaselos a mi amigo Alberto. Y como puedes ver, se está conectando directamente a Google Maps y ha encontrado estos restaurantes y se lo ha enviado directamente a mi amigo Alberto. Incluso también vas a poder utilizarlo para conectarse con la aplicación de notas de Samsung para poder pedirle, por ejemplo, algunas meriendas nutritivas y que te cree una lista directamente con esa información. Ok, puedes buscar en Google una lista de algunas meriendas nutritivas con muchas proteínas y pegarlas en mi aplicación de notas. Y como puedes ver, después de buscar un poquito en el internet, aquí ha colocado en la aplicación de Samsung Notas estas meriendas aquí nutritivas para poder tenerlas directamente en esa aplicación. Otra nueva función que trae tu Galaxy S25 Ultra es que cuando hagas una llamada y entonces comience a hablar con la persona, vas a poder apretar este botoncito aquí para poder hacer una grabación de la llamada, obviamente con el audio, pero también vas a poder disfrutar del sistema de transcripción de esa llamada para que puedas ver una lista en texto de obviamente lo que se habló en esa llamada y que puedas pedir hasta un resumen de exactamente lo que pasó para que puedas obviamente tener acceso a esa información luego de que termine la llamada. Una vez termine la llamada, vas a poder ir a esa llamada que hiciste y aquí vas a poder encontrar un botoncito de ver la transcripción de la llamada. Obviamente aquí es muy corta para poder verla, esto simplemente es un ejemplo, pero aquí puedes reproducir el audio de lo que pasó en esa conversación y obviamente dependiendo de si hay múltiples personas hablando, pues también vas a poder tener esa diferencia de las personas que están hablando para que puedas tener una mejor idea de qué exactamente pasó en esa llamada. Obviamente este sistema de transcripción de llamadas tiene un sinnúmero de ajustes donde puedes ir aquí en la parte de llamadas y le das aquí a la parte de grabar estas llamadas y puedes aquí, por ejemplo, encontrar, por ejemplo, la parte de asistente de grabación si quieres que detecte automáticamente el idioma o si quieres, pues obviamente que solamente escuche un solo idioma, que puedas transcribir las llamadas automáticamente, el idioma, etcétera, que lo puedas cambiar a español, inglés, dependiendo de lo que esté pasando. Así que sin duda alguna esta función de transcripción de llamadas y de poder grabarlas es algo sumamente bueno que esté integrado directamente al teléfono. Ahora bien, una nueva función de inteligencia artificial que solamente por el momento está disponible en inglés es que cuando haces una búsqueda aquí en la aplicación de configuración vas a poder utilizar lenguaje natural para poder encontrar aspectos de la configuración, como por ejemplo puedes poner my eyes hurt en el sentido de que mis ojos me duelen y te estarán llevando, por ejemplo, aspectos de la configuración de la pantalla, como por ejemplo pues activar la parte del filtro de luz azul, etcétera, de por ejemplo cambiar la brillantez de la pantalla simplemente utilizando lenguaje natural. Sin embargo, esto todavía por el momento no está disponible en español. Otra nueva función que al parecer solamente funciona mejor en inglés es la parte de búsquedas utilizando inteligencia artificial en la aplicación de galería. Aquí por ejemplo pues puedo escribir Hernán, que sería obviamente mi nombre, y puedo poner smile, que sería pues que se está riendo, y puedo buscar todas las fotos en las que yo aparezca riéndome. Aquí puedes ver las fotos en las que aparezco con una sonrisa para que puedas encontrar con mayor facilidad esa foto entre todas tus fotos en la galería. Pasemos ahora a hablar de otro gran cambio que trae tu Galaxy S25 Ultra y es esta nueva función llamada el Now Bar o la barra de ahora. Y como puedes ver, aquí tenemos la nueva función también que se llama Now Brief, de la cual estaremos hablando en breve, pero esta función te permite tener ahí como aplicaciones o mini aplicaciones para que puedas interactuar con tu dispositivo. Digamos por ejemplo que estoy reproduciendo alguna canción, vamos aquí a poner esta canción, pues ahora cuando voy aquí a la pantalla de bloqueo voy a poder ver en esta parte inferior directamente esa música que se está reproduciendo y aquí me puedo mover hacia el lado para obviamente cambiar entre esa canción y también me puedo mover de abajo hacia arriba para poder cambiar entre estas mini aplicaciones. Ahora bien, hay un sinnúmero de aplicaciones que están integradas a esta nueva función de tu Galaxy S25 Ultra. Por ejemplo, una de ellas sería la parte del reloj para que puedas, por ejemplo, ver el cronómetro. Vamos aquí a buscar la aplicación de reloj para poder encontrarla más rápida y si por ejemplo inicio
inicio aquí un cronómetro y voy otra vez a la pantalla de bloqueo, pues vas a poder ver que está aquí vivo en la parte inferior para poder ver cómo va el progreso de ese temporizador que estoy corriendo, etcétera. Y también funciona como por ejemplo en la aplicación de grabar notas, etcétera, para que puedas tener acceso a esa información directamente de la pantalla de bloqueo y puedas moverte entre las diferentes mini aplicaciones que están aquí abajo. Otra aplicación que se beneficia grandemente de estas notificaciones en vivo sería la aplicación de Google Maps. Así que si por ejemplo estoy en la pantalla de bloqueo y quiero ver las direcciones que voy a utilizar, por ejemplo si estoy manejando, etcétera, pues cuando estoy aquí puedo moverme aquí hacia abajo para poder tocar aquí y poder ver por ejemplo qué es lo que tengo que hacer, cuál es el próximo paso. Y cabe la pena mencionar que también estas mini aplicaciones se estarán viviendo aquí en la parte superior de la pantalla, para que por ejemplo aquí tengo el temporizador y puedo pues aquí pararlo, etcétera, o ir directamente a la aplicación. Y lo mismo estará pasando si por ejemplo tengo la aplicación de Google Maps, pues también voy a poder tener acceso a eso. Vamos aquí a borrar ese temporizador y estoy aquí en la aplicación de Google Maps y también estar aquí en la parte superior para poder interactuar directamente con Google Maps. Déjame contarte sobre otra gran función del Galaxy S25 Ultra, y es que en los paneles Edge, que es una función que viene automáticamente activada en tu teléfono, ahora Samsung ha creado un mejorado sistema de selección utilizando inteligencia artificial. Así que el sistema estará analizando lo que está en tu pantalla y simplemente puedo tocar aquí y él detectará que es un texto, y aquí puedo tomar acción directamente de lo que estoy viendo. Por ejemplo, pues estoy viendo texto, pues puedo pedirle aquí a asistente de escritura que me dé por ejemplo un resumen, que cambie el estilo de escritura, que verifique la ortografía. Obviamente esto es una página web, así que mejor sería la parte de un resumen, y aquí me estará dando un resumen de ese artículo que estoy leyendo o ese segmento. Aunque también una nueva función de este sistema de escritura de tu Galaxy S25 Ultra es que puedes utilizar la parte de poder convertir esta información por ejemplo en una lista con puntos. Obviamente pues esto es muy poca información, pero también puedes convertirlo en una tabla. Así que sin duda alguna puedes utilizar estas nuevas herramientas de escritura, especialmente cuando tienes un texto bastante largo. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo convirtió un texto en esta lista así con estos puntitos, para que puedas obviamente pues filtrar un poquito más la información. Y aquí te estaré enseñando cómo puede convertir algo en una tabla. Obviamente esto funciona cuando tienes mucha información, por ejemplo algún documento que te enviaron, pues puedes utilizar esta función de convertirlo en tabla para que obviamente les puedas digerir y puedas ver mucho mejor o mucho más fácil esta información que te acabaron de enviar. Obviamente este sistema de inteligencia artificial, a la hora de detectar texto que está en la pantalla, también puedes utilizarlo para poder por ejemplo detectar fechas. Aquí puedes ver que estoy aquí como por ejemplo en un cartel de algún concierto, pues él detecta las fechas y puedo aquí tocar este botoncito para poder añadir ese evento directamente a mi calendario utilizando este nuevo sistema de entender y analizar lo que está pasando en tu pantalla. Pasemos ahora a enseñarte sobre algunos aspectos de la configuración de tu Galaxy S25 Ultra, y es que cuando te deslizas aquí en la parte superior derecha para poder tener acceso a la configuración rápida, ahora hay un nuevo botoncito llamado dispositivos cercanos, y esta es una nueva función de Samsung que te permite con mucha mayor facilidad poder conectarte a otros dispositivos de Samsung que obviamente pues facilitan este proceso de conexión. Aquí puedes ver cómo está el Galaxy S25 Ultra en el medio, y aquí yo tengo cerca de mí un Galaxy Z Fold 4, pues puedo arrastrar este dispositivo para poder conectarlo directamente aquí, y esto funcionará también para la parte de los televisores o cualquier otro dispositivo de Samsung. Ahora hay un mejorado sistema de poder vincular estos dispositivos. Ahora bien, un cambio bien importante que debes de hacer en tu Galaxy S25 Ultra es que, como puedes ver aquí en la pantalla de bloqueo, no tienes acceso a tus notificaciones. De la única forma que puedes ver sería aquí en estos iconos en la parte superior, y realmente para nada eso es una buena alternativa. Así que te recomiendo que vayas a la aplicación de configuración para poder cambiar todo esto. Vamos aquí a buscar notificaciones y vamos a bajar un poquito más hasta encontrar aquí notificaciones en la pantalla de bloqueo. Vamos aquí obviamente a notificaciones en pantalla de bloqueo, y te recomiendo que cambies a tarjetas para que puedas ver un poquito más grande esas notificaciones cuando tienes la pantalla, cuando estás aquí en la pantalla de bloqueo. Vamos aquí a entrar otra vez, y como puedes ver, una vez entonces desbloqueo o toco la pantalla, puedo ver un poco más grande estas notificaciones. Una nueva función que tiene tu Galaxy S25 Ultra, que llegó inicialmente a los teléfonos económicos de Samsung, es que ahora tiene la función de actualizaciones A y B. ¿Y qué significa eso? Y es que ahora tu teléfono Android se actualizará mucho más fácil y sin interrumpir tu día a día, ya que el teléfono va a poder instalar la actualización en una segunda parte del sistema operativo, para que cuando por ejemplo lo reinicies, pues ya el teléfono estará actualizado en
en vez de que cuando anteriormente apagabas el teléfono, instalaba la actualización y luego se reiniciaba, ahora simplemente con reiniciar tu teléfono ya estará actualizado. Pasemos ahora a hablar del S Pen de tu Galaxy S25 Ultra, y desafortunadamente este S Pen ahora no tiene las funciones de Bluetooth que habíamos visto anteriormente, así que no vas a poder utilizarlo tocando este botoncito para poder tomar fotos como lo tenías anteriormente. Así que simplemente vas a poder utilizarlo para tomar notas, vas a poder aquí tocar, por ejemplo, para tener acceso al seleccionador de inteligencia artificial, escribir en la pantalla, hacer la parte de bosquejo a imagen, y te estaré enseñando cómo es que funciona este nuevo sistema para crear imágenes utilizando inteligencia artificial. Vamos ahora a intentar hacer un gatito y ver cómo la inteligencia artificial mejora todo esto. Vamos ahora aquí a dibujar las orejitas, etcétera. Aquí dibujo la carita. Vamos ahora a hacer aquí la carita, vamos ahora a generar, y estará obviamente pues generando una imagen basada en ese boceto, obviamente utilizando inteligencia artificial para poder mejorar eso que dibujé anteriormente. Y como puedes ver, utilizó acuarela. Tú puedes cambiar el estilo, obviamente aquí hizo algo bastante interesante. Aquí parece que se está muriendo, no sé, pero este está un poco interesante, y aquí puedes tener obviamente más alternativas para poder copiarlo, etcétera. Puedes hacerlo otra vez, por ejemplo, así que sin duda alguna puedes utilizar este lapicito para poder mejorar esos dibujos que estás haciendo. Otra función que puedes añadir para el S Pen sería la parte de asistente de dibujo. Ya lo tengo aquí añadida, y esta función te permite, por ejemplo, utilizar el texto para, por ejemplo, pedirle que cree una imagen específicamente. Así que puedo pedirle, por ejemplo, vamos aquí a la parte de texto, puedo decirle un gato, vamos a decir un gato volador. Esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a escribir gato volador, y le puedo pedir entonces que cree esa imagen utilizando el texto que le estoy pidiendo, obviamente utilizando inteligencia artificial para poder crear esa imagen. Como puedes ver, aquí hizo la imagen del gato volador con un poquito de alas, aunque también puedes utilizar tus propias fotos para poder crear imágenes. Vamos aquí a utilizar esta foto y le puedo decir que cree una imagen basada en un gato volador, basada en esa foto que le pedí que utilizara como base. Es posible que utilice algunos de los elementos, algunos de los colores para poder inspirarse, y como puedes ver, transformó a esta persona como obviamente como orejitas de gato, etcétera. Así que puedes utilizar este sistema para poder crear imágenes, como también modificarlas utilizando tu propio estilo. Luego de contarte sobre todas estas nuevas funciones de tu Galaxy S25 Ultra, hablemos ahora de algunas funciones bastante útiles que no son nuevas, pero en mi opinión debes de hacer en tu nuevo teléfono. Pasemos ahora a configurar esta configuración rápida, valga la pena la redundancia. Tocamos aquí el lapicito, y lo que puedes hacer sería, como por ejemplo, mover estos diferentes módulos. Si lo quieres uno más abajo, uno más arriba, obviamente todo lo puedes hacer como tú quieras, aunque también aquí en esta parte del medio, diría yo, puedes tocar aquí para poder cambiar. Puedes tener los atajos rápidos que tienes aquí. Puedes, por ejemplo, borrar algunos que no son bastante utilizados por ti. Por ejemplo, si por ejemplo no utilizas la parte de Dex, pues lo puedes borrar, porque realmente para qué lo quieres ahí. Y si por ejemplo pues quieres la parte de protector de vista, que es algo quizás más importante, pues lo puedes tener aquí, y puedes cambiar el orden para que obviamente pues esté quizás un poco más arriba, etcétera. Una vez más, puedes personalizar esto como tú quieras para que obviamente este sistema de configuración rápida funcione mejor para ti. Otro cambio que yo diría que tienes que cambiar rápidamente sería esta bandeja de aplicaciones. Realmente es un caos, como Samsung la viene aquí de forma predeterminada. Vamos aquí a tocar el botoncito de configuración, y le damos aquí a la parte de ordenar, y yo te recomendaría que lo pongas alfabéticamente, y ahora se mueve de arriba hacia abajo, que creo que en mi opinión tiene más sentido, y también está en orden alfabético. Así que asegúrate de hacer esto para que tengas un poco de paz mental. Otra área donde también tienes que enfocarte sería en la parte de batería. Vamos aquí a la parte de configuración, y para encontrarlo más rápido buscamos aquí batería para poder ir a esa parte, ¿verdad?, bastante importante de tu dispositivo, diría yo. Y vamos ahora aquí a la parte de protección máxima, y aquí tienes una alternativa de, por ejemplo, si quieres que cargue al máximo 85%, 90%, 95%, en fin, lo puedes configurar como tú quieras, aunque también puedes ponerlo adaptable, que utilizará, por ejemplo, la alarma de tu teléfono para cargarlo hasta 80% antes que te despiertes, y ese 20%, vela justo en ese momento antes de que suene la alarma, para que el teléfono no esté constantemente al 100%, o que sea un poquito básica para que te haya un poco de protección, pero no sea tan intenso. Otro cambio que también te recomendaría que hagas, que molesta bastante a la hora de utilizar tu dispositivo, es que bajes un poquito más hasta la parte donde dice atenuar pantalla automáticamente, y es que cuando baje al 5% se baja un poco el brillo de la pantalla. Pues obviamente si activas eso, pues estará dándote un poco más de duración, pero si eso te molesta, pues apágalo, porque puede ser que sea un poquito, ¿verdad?, que te moleste a la hora de utilizar tu dispositivo. También aquí en la parte de información de batería, un detalle bien importante es que vas a poder saber, por ejemplo, el nivel de la batería, la capacidad máxima. Si por ejemplo pues ha perdido un poco de la duración, pues vas a poder verlo aquí directamente. Otro cambio en configuración que debes de hacer sería yendo a la parte de la pantalla, y es que tu dispositivo pues viene con una pantalla bastante poderosa, y hay muchas veces que pues las
personas no utilizan el máximo en cuestión de la resolución de la pantalla. Así que puedes ir aquí a la parte de la resolución y cambiarlo a QHD Plus para que puedas ver todos los detalles de tu pantalla. Obviamente esto gastará un poco más de batería, así que vas a tener que, ¿verdad?, balancear si quieres, por ejemplo, el máximo de la resolución o si quieres ahorrar un poco de batería. Volviendo otra vez a la parte de configuración, si buscas en la parte de brillo vas a poder encontrar las funciones avanzadas, una función que obviamente pues, te permite aumentar el brillo de tus videos de forma predeterminada. Puede ser que no esté encendida, así que asegúrate de aquí activar luminoso y que puedes activar, por ejemplo, en qué aplicaciones tú quieres que esté activado esta función. Por ejemplo, en Netflix, si utilizas para ver Netflix, pues que los videos sean bastante luminosos, con mucho brillo. También YouTube, en fin, aquí puedes controlar mucho mejor cómo es que funciona esta parte de aumentar el brillo de estos videos. Y por último, en cuestión de estas configuraciones básicas que debes activar en tu dispositivo, vamos aquí a buscar otra vez la parte de multitarea, porque hay unas funciones bastante buenas que quizás no estás utilizando en tu dispositivo. La vas a encontrar aquí en funciones avanzadas, le damos ventana múltiple y aquí tienes múltiples alternativas de cómo puedes utilizar esta parte de la pantalla dividida. Puedes tener la parte de deslizarte hacia arriba o hacia abajo para poder entrar en este modo de pantalla dividida, también deslizarte para vista emergente, así que tienes varias alternativas. Puedes moverte así hacia arriba con dos dedos. Vamos aquí a probarlo en Google Chrome, por ejemplo, pues me muevo así con dos dedos para poder activar este sistema de pantalla dividida para que pueda ser un poquito más eficiente a la hora de utilizar tu teléfono con mucho más poder. Luego de contarte todos estos detalles de la configuración de tu Galaxy S25 Ultra, hablemos de la cámara de tu teléfono. Aquí en el canal tengo un video con un sinnúmero de trucos de cámara para tu dispositivo, pero aquí quiero contarte algunos bastante importantes. Y es que cuando vamos aquí a la parte de la galería y si por ejemplo grabaste algún video que por ejemplo pues tiene mucho ruido en el fondo, pues ahora Samsung te permite editar cómo se escucha ese ruido y poder controlar un poquito más y poder mejorar esa calidad de la grabación. Vamos aquí a la parte de editar, tocamos aquí el botoncito como de un altavoz, le damos a la parte de borrar audio y como puedes ver el teléfono estará analizando el ruido de ese video y aquí podemos movernos entre los diferentes ruidos que el teléfono ha detectado. Aquí ha detectado que hay un poco de ruido, pues puedo moverme hacia un lado o hacia otro para poder disminuir este ruido y aquí te estaré mostrando este mismo video cómo se escucha con el ruido y cómo se escucha con el ruido eliminado. Ok, esto es una prueba que estoy grabando y la lavadora está corriendo y puedes escuchar aquí el ruido de la lavadora y ahora te voy a enseñar cómo puedo remover ese ruido. Algo también nuevo en tu Galaxy S25 Ultra es que muchas de las funciones de inteligencia artificial, como la parte de remover objetos no deseados, ahora funciona sin internet para que por ejemplo si estás de viaje o estás en un lugar sin internet, pues como quiera vas a poder utilizar estas funciones de edición de fotos, etcétera, sin tener que gastar tus datos, etcétera. Así que bueno, aquí estamos en la parte de asistente fotografía y puedo pues entonces ir aquí a la parte inferior para apretar aquí el botón de procesar datos solo en dispositivos y ahora la parte de remover elementos no deseados estará sucediendo solamente en el dispositivo. Vamos ahora a probarlo, le doy aquí al botón de editar, vamos ahora a tocar el botón de inteligencia artificial para que pueda detectar esos elementos que no quiero, ¿verdad?, que quiero borrar. Vamos ahora a utilizar este botoncito del borrador, vamos aquí a marcar este letrero para que analice y lo pueda borrar y como puedes ver ahora le doy aquí al botoncito de borrar para que haga el procesamiento y como puedes ver pues estará haciendo todo este proceso de eliminar estos elementos sin tener que recurrir al internet para que como te mencioné pues puedas utilizarlo aunque no tengas acceso a una conexión del internet y como puedes ver realmente hizo un excelente trabajo. Obviamente es un truco bastante básico, pero recuerda que puedes activar dos veces para activar la cámara y ahora que estamos aquí en la cámara, recuerda que tu Galaxy S25 Ultra tiene una cámara ancha y ahora cuando tocas aquí el botoncito de cámara ancha para poder tomar fotos en modo macro, etcétera, puedes tocar aquí en la parte superior donde dice 12 megapíxeles y ahora puedes utilizar el sensor completo de 50 megapíxeles para que puedas capturar fotos con muchos detalles utilizando esta cámara ancha. Y por último, una de las mejores funciones para mí de tu Galaxy S25 Ultra si utilizas las fotos en movimiento es que obviamente quizás cuando tomas una foto en grupo, pues una persona que quizás pestañó, otra persona que no se rió, etcétera, pues ahora puedes utilizar la función de inteligencia artificial utilizando la parte de editar para poder encontrar la mejor cara y que pues obviamente puedas rescatar esa foto. Aquí puedes ver, me tomé una foto en movimiento en el cual tengo los ojos cerrados, obviamente no quiero tener los ojos cerrados, así que en ese pequeño video que se grabó para poder tomar esta foto en movimiento, el teléfono va a poder detectar las diferentes caras en ese momento para poder crear una foto en la cual obviamente pues tengo los ojos abiertos
abiertos, porque obviamente pues así será mucho mejor. Obviamente esta función sería mejor en fotos grupales, pero realmente aquí puedes ver el poder de la inteligencia artificial para poder mejorar tus fotos, para que puedas escoger esa cara perfecta. Y con ese último detalle te he contado un sinnúmero de nuevas funciones y cambios que trajo tu Galaxy S25 Ultra. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y también déjame saber cuál de todas estas funciones fue tu favorita. Ahora que hemos llegado al final, dale like a este video si te gustó y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.